La mendiga muda se acercó al dueño del lujoso hotel y le entregó la sentencia del tribunal. Al leerla, el millonario se horrorizó y susurró: «No tengo tanto dinero». El sol se acercaba al horizonte, tiñendo las ventanas del edificio de oficinas con los cálidos tonos del atardecer. Alex Benten estaba sentado detrás de un enorme escritorio de roble, cubierto de papeles y carpetas. Su rostro reflejaba tensión. Ser dueño de un gran hotel no era fácil, especialmente si preferías tomar todas las decisiones por ti mismo. Se recostó en el respaldo de la silla, se pasó las manos por el cabello y miró el reloj. Las 5:30. El tiempo se desvanecía, pero el trabajo no disminuía. Alex suspiró pesadamente y se inclinó de nuevo sobre los documentos. Se oyó un suave golpeteo en la puerta y, sin esperar respuesta, entró su esposa, Leona. Ella sostenía de la mano a su hija de 5 años, Nancy, cuyos ojos brillaban de alegría al ver a su padre. «Cariño», dijo Leona suavemente, como si no quisiera interrumpir la atmósfera de concentración de él, «Nancy ya te extrañaba». Alex levantó la mirada, y la expresión de cansancio se transformó en ternura. «Aquí está mi princesa». Se levantó, abrazó a su hija y comenzó a hacerle cosquillas, provocando una risa clara y alegre. «Sí, querida, ya es hora de ir a casa». Recogió los documentos y los ordenó en una pila ordenada, los metió en su maletín y se dirigió hacia la puerta, echando un último vistazo a su escritorio. La familia Benten salió del edificio del hotel, y Alex ayudó a Leona a subirse al auto. Nancy se acomodó en el asiento trasero, felizmente charlando sobre un dibujo que había hecho para su papá. «Dibujé a todos nosotros en la playa», dijo con orgullo. «Papá, ahí estás tú, mamá, e incluso Pamela». «¿De verdad?» «Tendré que verlo», sonrió Alex mientras arrancaba el coche. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Leona, mirando a su marido. «Muy ajetreado. Sabes, cariño, empecé a pensar en expandir el negocio. Tal vez deberíamos abrir otro hotel». «Es una idea ambiciosa», comentó ella, sonriendo. «Pero estoy segura de que lo lograrás». Cuando llegaron a la puerta de su casa, Alex sintió el familiar aroma de la comodidad hogareña. La casa olía a especias, hierbas frescas y algo recién horneado. «Pamela realmente se ha superado esta vez», observó, quitándose el saco y colgándolo en el perchero. «Nos ha tocado tener suerte con ella», coincidió Leona mientras se dirigía a la cocina, donde ya estaba la mesa preparada. Pamela, la cocinera, los recibió con una sonrisa amable. «Hoy tenemos lasaña con salsa bechamel y pastel de frutas de postre», anunció. «Eres un milagro, Pamela», dijo Alex, sentándose a la mesa y asintiendo agradecido. Nancy aplaudía con entusiasmo, feliz por la cena. «¿Pastel?», exclamó emocionada. La cena transcurrió en un ambiente cálido. Nancy, a pesar de sus 5 años, ya participaba activamente en la conversación, contando sobre sus aventuras con los juguetes. «Mamá, hoy te dibujé también. Pero eras una reina con corona», dijo la niña. «¿Y papá, es el rey?», preguntó Leona, mirando con una sonrisa a su hija. «No, él es un caballero», respondió Nancy con seriedad. «Entonces, tendré que ganarme mi corona», bromeó Alex, levantando su copa de vino. La conversación se desvió hacia los negocios. «Alex, mencionaste un nuevo hotel. ¿Dónde piensas abrirlo?», preguntó Leona, cortando un trozo de lasaña. «Estoy pensando en la costa oeste. El mercado aún está poco saturado, y podríamos ofrecer algo único». Leona asintió, reflexionando sobre sus palabras. «¿Y qué riesgos ves?». «Las inversiones financieras, por supuesto. Pero nuestra situación es lo suficientemente estable como para asumir el riesgo. Lo importante es que todo esté bien calculado. Sabes, me parece que no solo es un negocio, sino una oportunidad para que pasemos más tiempo en un lugar cálido», le guiñó un ojo y sonrió. Cuando la cena llegó a su fin, Leona llevó a Nancy al baño, y Alex permaneció en la cocina, ayudando a Pamela a recoger la mesa. «Ha sido una buena noche, Pamela», dijo.
Gracias por la cena. Es mi trabajo, señor Benton, respondió modestamente, pero sus ojos brillaban de satisfacción. Cuando Alex subió a la habitación, encontró a Leona sentada junto a la cama de Nancy. La niña ya estaba dormida, con su rostro apoyado en su osito de peluche favorito. «Está feliz», dijo Leona en voz baja, mirando a su esposo. «Todos estamos felices», respondió él, acercándose y abrazándola por los hombros. En ese momento, Alex sintió lo importante que era para él esta simple, pero valiosa vida. La familia era su verdadera fuente de fuerza, por la cual estaba dispuesto a cualquier ambición. Por la mañana, la casa de los Benton despertaba al sonido de la cafetera chisporroteando y al suave murmullo de Nancy canturreando algo para sí misma. Pamela estaba en la estufa, volteando con cuidado los panqueques. Su aroma llenaba la habitación, creando una atmósfera de calidez hogareña. Alex entró en la cocina, con el periódico de la mañana en las manos. «Buenos días, chicas», dijo él, sentándose en la mesa. «Buenos días, papi», exclamó Nancy, ya ocupando su lugar. Estaba ansiosa porque su mamá le sirviera su porción de panqueques. «¿Cómo dormiste, querido?», preguntó Leona, volteándose hacia él con una cálida sonrisa. «Genial». Aunque la noche se me hizo muy corta, Alex levantó el periódico, pero lo dejó a un lado inmediatamente. «Tenemos que hablar». Leona puso el plato con los panqueques sobre la mesa y se sentó frente a él, sosteniendo una taza de té. «No olvidaste que este fin de semana prometimos ir a visitar a Brad, ¿verdad?», preguntó Alex, dando un sorbo a su café. «Claro que lo recuerdo, querido», respondió Leona con seguridad, estirándose a través de la mesa para tocar su mano. «Bien», sonrió él, tomando otro sorbo. «Espero que Brad no recuerde cómo le gané en golf la última vez». «Estoy segura de que ya tiene en mente cómo vengarse», se rió Leona. «Por cierto, preparé un regalo para Brad y Samantha», añadió Leona, regresando a su té. «¿Un regalo?». Alex levantó las cejas sorprendido. «Sí, pero necesito recogerlo hoy». «Estoy segura de que les gustará», dijo ella con una sonrisa misteriosa. «¿Me lo vas a mostrar?», preguntó él, inclinándose un poco más cerca. «No, no ahora. Es una sorpresa». «Leona, al menos dame una pista», dijo Alex, con una expresión de curiosidad casi incontrolable. «No, querido», respondió ella, fingiendo severidad. «Lo sabrás el sábado». Nancy, que había estado observando la conversación, de repente intervino. «¿Yo puedo ver el regalo?». «No, pequeña señorita», Leona sonrió a su hija. «Eso no es justo». Nancy se cruzó de brazos, pero sus ojos brillaban de curiosidad. Alex se rió, tomando nuevamente el periódico. «Estás enseñando a nuestra hija a ser misteriosa», imitó él a Leona. Cuando el desayuno estaba casi terminado, Alex se recostó en el respaldo de su silla, observando cómo Leona recogía los platos. «¿Vas a recoger el regalo hoy?», preguntó él. «Sí, justo después de llevar a Nancy al jardín de infantes», respondió ella, colocando los platos en el lavavajillas. «¿Quieres que te lleve?». «No, querido, me las arreglo sola». «Tú tienes mucho trabajo». Alex miró el reloj. «Tienes razón. Tengo que estar en la oficina en 1 hora». «Pero, Leona, no te sobrecargues, ¿de acuerdo?». «Estoy bien, Alex. Solo quiero que este fin de semana sea perfecto». Sus palabras sonaban tan sinceras que Alex se acercó a ella, la abrazó por los hombros y susurró: «Gracias por siempre hacer nuestra vida mejor». Leona sonrió y se acurrucó contra él. «Lo hago porque te amo». El sol de la mañana ya estaba alto sobre el horizonte cuando Alex llegó a su hotel. El bullicio del hotel, el sonido de las copas en el restaurante, las conversaciones bajas de los huéspedes, todo esto se había convertido en una parte habitual de su día. Mientras cruzaba el espacioso vestíbulo, saludó con la mano a varios empleados que lo saludaron educadamente. Cuando llegó a la recepción, la administradora Audrey le sonrió y se dirigió a él. «Señor Benton, su hermano ha llegado».
Lo espera en su oficina. Alex levantó las cejas, sorprendido por la noticia inesperada. ¿Brad? ¿En mi oficina?, preguntó, no pudiendo ocultar un leve desdén. Sí, señor. Dijo que es algo importante. ¿Entendido, Audrey? Gracias, respondió Alex brevemente y se dirigió a su oficina. Cuando Alex abrió la puerta de su oficina, su mirada cayó sobre Brad, quien estaba cómodamente sentado en su silla, girándola como si estuviera en un parque de diversiones. «Oh, Alex, por fin», dijo él, sonriendo ampliamente, pero en su sonrisa había más picardía que alegría. «Podrías haber llamado si era algo urgente», dijo Alex, dándole una palmada en el hombro. «¿Estás probándote mi lugar?» «¿Qué dices?» «Solo siempre me ha interesado saber cómo es ser tan exitoso como tú», dijo Brad, con una sonrisa burlona, mientras seguía sentado en la silla. Alex sonrió, colocando el maletín con los documentos sobre la mesa. ¿Y bien? ¿Te sentiste exitoso?» Alex se inclinó ligeramente, observando a su hermano. «No del todo». «Algo claramente falta», respondió Brad, encogiéndose de hombros. Alex abrió el maletín y sacó los papeles, asintiendo hacia la silla frente a él. «Basta de jugar. Siéntate aquí». Brad, con evidente desdén, se cambió de lugar, dejando con pesar el trono. «¿Entonces qué querías?», preguntó Alex, entrelazando las manos sobre la mesa. «Sabiendo cómo eres, no estás aquí solo por casualidad». Brad se recostó en el respaldo de la silla, suspiró y, evitando la mirada directa de su hermano, dijo: «Tienes razón, hermano. Me metí en un lío». «¿Qué tipo de lío?», frunció el ceño Alex. «No es nada grave», desvió Brad, «solo, necesito dinero». Alex se tensó, su mirada se volvió más seria. «¿Cuánto?». «3 millones». «3 millones. ¿Estás loco, Brad? Esa no es una cantidad pequeña». Tenía planes para ese dinero. Alex exhaló con fuerza y se recostó en la silla. «Te entiendo». Brad bajó la cabeza y comenzó a levantarse de la silla. «Espera», dijo Alex bruscamente, extendiendo la mano. «Está bien. Ven esta noche a recogerlo». Brad se detuvo, se dio la vuelta y miró a su hermano con sorpresa. «¿De verdad?». «Sí. Pero recuerda, Brad, es hora de que te pongas las pilas. A tu edad, ya es momento de asumir la responsabilidad por tus actos». «Otra vez con tus lecciones», Brad puso los ojos en blanco. «Ya basta, me tienes harto con tus sermones». Hizo un gesto con la mano sobre su garganta. «Considera esto como mis condiciones», respondió Alex firmemente. En ese momento, un ligero golpecito en la puerta interrumpió la conversación. «Adelante», respondió Alex. Su asistente Mandy, una joven mujer con traje elegante y una carpeta en la mano, entró al despacho. «Disculpe la molestia, señor Benton, pero tiene una reunión con el señor Fuller a las 11». Alex miró rápidamente el reloj y luego a Brad, quien ya se había levantado y se dirigía hacia la salida. «Cancela la reunión, Mandy. Dile al señor Fuller que no estoy listo para discutir el proyecto». «Claro», asintió la asistente y salió. Brad, ya en la puerta, se detuvo, se dio la vuelta y, mirando a Alex con una falsa seriedad, dijo: «Gracias, hermano. Te debo una». «Tienes razón. Ahora sí eres un deudor», Alex sonrió. «Nos vemos esta noche». Cuando la puerta se cerró tras Brad, Alex exhaló pesadamente. Solo en la oficina, se levantó de la silla y se acercó a la ventana, mirando la calle llena de gente. Brad siempre había sido problemático, pero Alex seguía creyendo que su hermano menor podía cambiar. ¿3 millones? ¿Qué habrá hecho?, pensaba Alex, sintiendo como la inquietud llenaba su mente. Sacó su teléfono, marcó el número de Leona y esperó a que contestara. «Hola, querido», se escuchó su cálido voz. «Hola. ¿Todo bien?». «Sí,
Nancy y yo estamos a punto de salir a pasear. ¿Y tú, cómo estás? Alex dudó por un momento, pero decidió no contarle nada sobre la visita de Brad. Todo está bien. Solo quería escuchar tu voz. Qué dulce eres, sonrió ella. No olvides almorzar. Claro. Te quiero. Yo también te quiero. Colocó el teléfono sobre la mesa y volvió a sentarse, intentando concentrarse en los papeles. Pero los pensamientos sobre su hermano no lo dejaban en paz. A través del crepúsculo de la tarde, Alex se dirigía al lugar acordado. Sentía una mezcla de emociones. Por un lado, el fastidio por las continuas metidas de pata de Brad, pero por otro, la inevitable necesidad de ser el hermano mayor, el que siempre estaba allí para respaldarlo. Alex detuvo el coche en un estacionamiento vacío junto a un pequeño café, donde se habían citado. Brad ya lo esperaba, sentado en el capó de su coche. Por fin, hermano, dijo Brad en voz alta al ver llegar a Alex. No te quejes, Brad. Tenía demasiados asuntos que atender, dijo Alex al salir del coche. En sus manos llevaba un pequeño maletín negro. Brad se levantó, extendiendo la mano hacia el maletín, pero Alex lo sujetó con firmeza. Hablemos antes de que te entregue el dinero, dijo Alex en tono serio. Alex, te lo voy a devolver. Te lo prometo. Comenzó Brad, tratando de mostrar sinceridad, pero Alex ya había escuchado esa misma excusa muchas veces. Siempre repites lo mismo, solo de palabra, respondió Alex, mirando a su hermano con reproche. Brad frunció el ceño, como si esas palabras lo hubieran ofendido. ¿Qué estás diciendo otra vez? Te dije que lo devolveré. Alex suspiró con pesadez, le pasó el maletín y cruzó los brazos sobre su pecho. Escúchame bien, Brad. Esta es la última vez. Si vuelves a meterte en un lío, resuélvelo tú solo. No te volveré a ayudar. Siempre dices eso y al final igual me ayudas, dijo Brad con una ligera sonrisa, abriendo el maletín y revisando el dinero. No, Brad. Esta vez hablo en serio. Se acabó. Ya eres un hombre adulto, es hora de que asumas la responsabilidad de tus actos. La voz de Alex sonó firme y decidida. Brad guardó silencio, como si quisiera decir algo, pero finalmente cerró el maletín y asintió. Está bien, hermano. Te entiendo, murmuró, evitando la mirada de Alex. Alex no continuó la conversación. Buena suerte, Brad. Espero que no desperdicies este dinero. Se dio la vuelta, subió al coche y se fue, dejando a Brad solo en el estacionamiento. Cuando Alex regresó a casa, Leona lo recibió en la puerta. Hola, cariño. Te retrasaste, lo besó en la mejilla, pero enseguida notó la tensión en su rostro. ¿Qué pasó? Brad, dijo Alex, quitándose el saco y tirándolo sobre una silla. Otra vez se metió en problemas. Leona frunció el ceño, siguiéndolo hasta la sala. Alex, ¿de nuevo le diste dinero? Preguntó mientras se sentaban en el sofá. Sí. Me pidió 3 millones. Al principio me negué, pero después, Alex suspiró pesadamente, frotándose las sienes. Ahora tengo que replantear todos mis planes. Eso no está bien, dijo Leona suavemente, colocando su mano sobre su hombro. A pesar de que eres su hermano mayor, no tienes que resolver sus problemas. Lo sé. Pero, ¿qué más puedo hacer? Es mi hermano, Leona. Si no lo ayudo, ¿quién más lo hará? Leona lo miró fijamente, considerando sus palabras. Alex, estoy orgullosa de ti, dijo, abrazándolo. Eres una persona increíblemente buena y fuerte. Pero también debes pensar en ti mismo. Lo intento, dijo Alex, acercándola más a él. A veces siento que soy el único que enfrenta todo este caos. Leona sonrió, pasando los dedos por su cabello y mirándolo a los ojos. No estás solo. Siempre estaré a tu lado. Sus palabras suavizaron su tensión, y finalmente Alex le devolvió la sonrisa. Cuando Leona subió al piso de arriba, Alex se quedó en la sala con una copa de vino.
los pensamientos sobre su hermano no lo dejaban en paz. ¿Por qué Brad es así? ¿Por qué siempre elige el camino difícil? Se preguntaba, una y otra vez, sin encontrar respuestas. Alex sabía algo, esta vez tenía que ser la última. Necesitaba poner fin a esto, o su propia vida estaría en peligro debido a los interminables problemas y deudas de su hermano. Miró las fotos en la pared, en una aparecían él y Leona de vacaciones, en otra, su reciente visita a Samantha y Brad. Alex comprendió que era el momento de defender no solo a su hermano, sino también a él mismo, a su familia y a sus sueños. Debo avanzar, pensó, levantando la copa. Cuando Alex subió a la habitación, Leona ya estaba medio dormida, acurrucada bajo las sábanas. Se acostó junto a ella, atrayéndola hacia él. «Gracias por siempre entenderme», susurró, mirando su rostro dormido. Leona suspiró suavemente, sonriendo en su sueño, y Alex, sintiendo tranquilidad, por fin pudo relajarse. Pasaron varios días y Alex, junto con Leona y su hija Nancy, se preparaban para ir a ver a Brad y su esposa Sandra. El cielo estaba cubierto por nubes oscuras, presagiando una tormenta. Leona cuidadosamente empacó las cosas, eligiendo ropa más abrigada para Nancy. «Papá, ¿vamos a ir rápido?», preguntó la pequeña Nancy, tocando la mano de su padre. Miraba con esperanza, disfrutando de cada viaje, ya que siempre lo consideraba una pequeña aventura. «Un poco rápido, pero muy con cuidado, princesa», sonrió Alex, levantando a su hija en brazos. Miró a Leona y ella le devolvió una sonrisa cálida. «¿Listos?», preguntó, sintiendo una ligera ansiedad antes del encuentro con su hermano, aunque no podía entender bien de dónde venía esa sensación. «Claro», respondió Leona, tomando la mano de Nancy. «Espero que Brad finalmente haya resuelto sus problemas y deje de insistir con sus peticiones». Alex guardó silencio. En su interior, deseaba que el encuentro fuera tranquilo, sin tensiones ni hablar de dinero. Cuando salieron a la carretera, la lluvia aumentó y la visibilidad empeoró. Alex sostenía el volante con firmeza, mirando de vez en cuando a la carretera, tratando de concentrarse. Leona estaba sentada a su lado, con las manos apretadas sobre las rodillas, mientras Nancy dormía atrás, cómodamente acomodada en su asiento. De repente, Alex notó como un coche que venía de frente hizo una maniobra brusca para adelantar y desapareció tras una curva. Sintió como la ansiedad aumentaba. «Alex, ten cuidado», dijo Leona en voz baja, su voz temblaba. «Todo estará bien, no te preocupes», respondió él, sin apartar la vista de la carretera. Y de repente, como si apareciera de la nada, un enorme camión salió a su carril. Alex intentó esquivarlo, pero ya era demasiado tarde. Lo último que recordó fue el grito de Leona y las luces de los faros deslumbrándolo. El estruendo del impacto apagó todo a su alrededor, y luego vino el silencio. Horas después, el teléfono de Brad sonó. Contestó sin ocultar su irritación. «Sí». «Brad, hice todo como acordamos», dijo una voz confiada al otro lado de la línea. Brad sintió una satisfacción creciente en su interior. «¿Están muertos?», preguntó, tratando de ocultar una sonrisa triunfante. «Sí, lo he comprobado». «Todo salió según lo planeado», respondió la voz tranquilamente. Brad colgó sin decir una palabra, procesando lo que acababa de escuchar. Se sirvió un trago de whisky, dio un par de grandes sorbos, disfrutando de su victoria. «Bueno, hermano, hay que saber compartir», dijo en voz baja, levantando la copa en un brindis por su propio futuro. Ahora el camino hacia la herencia estaba libre, y nadie podría detenerlo de conseguir lo que tanto deseaba. Poco después, Brad recibió una llamada de la policía informándole de un terrible accidente. Inmediatamente cambió su tono de voz, mostrando conmoción y dolor. «Dios mío, no puede ser». «Era mi hermano», dijo, tartamudeando y haciendo una pausa para añadir dramatismo. «Voy para allá». Al llegar al lugar del accidente, Brad salió del coche y casi de inmediato se arrodilló al ver el coche destrozado de Alex y Leona. Lloró con fuerza, atrayendo la atención de los policías y los transeúntes. «Hermano, ¿cómo voy a estar ahora sin ti?»,
sollozaba, cubriéndose el rostro con las manos. Un policía se acercó a él y le puso la mano en el hombro. Lamento su pérdida, señor Benton. Tenemos algunas preguntas. Brad tragó saliva, continuando con su actuación de pariente afligido. Claro, claro. Yo responderé todo. Señor Benton, ¿cuántas personas debían ir en el coche?, preguntó el policía, mirándolo con compasión. 3. Alex, Leona y su pequeña hija Nancy, respondió Brad con esfuerzo, aunque por dentro estaba celebrando. El policía frunció el ceño, pensando en su respuesta. Solo hemos encontrado 2 cuerpos. Brad se quedó paralizado, sin creer lo que escuchaba. ¿Cómo 2? Iban con su hija. ¿Dónde está la niña? Su voz cambió, y la irritación fue difícil de disimular. El policía se encogió de hombros. Registramos el área, pero no encontramos a la niña. Un equipo especializado está en la búsqueda, pero hasta ahora sin éxito. Brad asintió lentamente, fingiendo desesperación. Esto no puede ser. Nancy, ¿cómo pudo suceder esto? Cuando el policía se alejó, Brad susurró para sí mismo. Hay que encontrarla. Si esta niña desaparece, todo puede irse al traste. De regreso en casa, Brad contactó de inmediato con detectives privados y les ordenó que registraran toda el área alrededor del accidente. Les dio instrucciones precisas, exigiendo que encontraran a Nancy a toda costa. Samantha, al notar su estado alterado, se acercó a él con una expresión preocupada. Brad, no pareces tú mismo. Lamento mucho que todo haya pasado así. Él respiró profundamente, tratando de mostrar dolor en su rostro. Samantha. Esto es tan difícil. Él era la única familia que me quedaba, dijo, esforzándose por derramar unas cuantas lágrimas más. Y ahora, solo tengo que cuidar de su hija. Ella es lo único que queda de Alex. Samantha lo abrazó, reconfortándolo. Brad, estoy contigo. Lo superaremos juntos, y si encuentran a la niña, le daremos todo el amor que podamos. Brad solo asintió, ocultando detrás de su espalda una sonrisa depredadora. A través de un amanecer gris y frío, que implacablemente sucedía un día lluvioso tras otro, los equipos de búsqueda continuaron peinando los alrededores. Durante toda una semana buscaron a Nancy, pero a pesar de los esfuerzos, cada día traía menos esperanza. En la casa de Brad, ahogada en ansiedad y preocupación, Samantha apenas podía contener las lágrimas al ver a su esposo. Brad estaba sentado a la mesa, mirando fijamente a un punto, mientras en su rostro se reflejaban emociones contradictorias. Claramente estaba intentando mantener la imagen del pariente afligido, pero la irritación interna ya comenzaba a salir a la superficie. Brad, ¿y ahora qué?, preguntó Samantha, acercándose cautelosamente y colocando su mano sobre su hombro. ¿Ya ha pasado una semana? Tal vez aún haya esperanza. Quizás simplemente no la han encontrado. Brad la miró como si quisiera decir algo sarcástico, pero se contuvo en el último momento. ¿Esperanza? Samantha, ¿sabes cómo van este tipo de búsquedas? Cuanto más pasa el tiempo, menos posibilidades hay. Suspiró teatralmente, fingiendo desesperación. Ya no puedo soportarlo más. ¿Todo esto está durando demasiado? Pero es una niña pequeña, Brad. Tal vez alguien la encontró y la llevó a su casa para cuidarla, dijo ella, con súplica en la voz. Debemos tener al menos alguna pista de que está viva. Brad sonrió de manera tensa, tratando de mostrar algo de preocupación, pero su irritación interna ya era difícil de ocultar. Samantha, sin conocer sus verdaderos pensamientos, siguió hablando. Tal vez podríamos organizar otro grupo de voluntarios. Podríamos pedir ayuda a los habitantes locales. Sam, ya contraté a los mejores especialistas. Su voz sonó ligeramente irritada. Hemos gastado una fortuna buscando a ella, pero hasta ahora no hemos obtenido ningún resultado. La policía ya ha perdido toda esperanza. Y ellos sí saben lo que hacen. Samantha dio un paso atrás, sorprendida por sus palabras.
¿Quieres decir que simplemente vamos a dejar de buscar?, dijo, con la voz temblorosa. No puedo creer que digas eso. Brad se levantó, se acercó a la ventana y, tratando de mantener la compostura, dijo con dolor fingido: Samantha, yo también apenas aguanto. ¿Entiendes que esto es una tragedia para los dos? Alex era mi hermano. Pero tienes que entender, cuanto más tiempo nos aferramos a una esperanza ilusoria, más doloroso será cuando, al final, sepamos la verdad. Ella se cubrió la cara con las manos, sollozando, y Brad aprovechó el momento para volverse hacia ella, mostrando una expresión de tristeza. En realidad, estaba deseando el momento en que pudiera deshacerse de esa carga. Pasó una semana, y después de un modesto funeral, donde Brad desempeñó el papel de hermano desconsolado, decidió que era momento de actuar. Esa noche, cuando se quedó solo, extendió unos papeles frente a él y miró la habitación pensativamente para asegurarse de que Samantha ya estaba dormida. Bien, como no podemos evitarlo, murmuró, sacando de un cajón los documentos cuidadosamente preparados. Solo tenía que hacer algunos pequeños ajustes para crear la ficción necesaria. Tan pronto como los documentos estuvieran listos, Nancy sería declarada oficialmente muerta. Brad, un maestro en este arte, comenzó a trabajar en ello. Cuando terminó, su teléfono móvil sonó. En la pantalla apareció el nombre de un viejo conocido que ya había usado en situaciones como esta. Hola, respondió Brad, tratando de ocultar su nerviosismo. Todo va según lo planeado, Brad, llegó la voz desde el otro lado. Los documentos estarán listos mañana por la mañana, y podrán entregarse a la policía. Perfecto, respondió Brad, con la voz temblorosa de impaciencia. ¿Estás seguro de que no hay ningún rastro? Totalmente, como siempre. El hombre sonrió. Ahora ella está oficialmente muerta, y finalmente podrás dormir tranquilo. Al colgar, Brad finalmente dejó escapar un suspiro. Sentía que esa espera había durado una eternidad. La suave luz se filtraba en la oficina del notario a través de las pesadas cortinas, creando una atmósfera solemne e irreversible. Al otro lado de la mesa, el notario anciano pasaba la última página del testamento. Señor Benton, felicitaciones, anunció en tono formal, extendiendo los documentos. Ahora el hotel, la mansión y demás propiedades pasan a ser suyos por herencia. Brad, en ese momento, parecía la personificación de la satisfacción. Entreabriendo los ojos, tomó los documentos, dejando que su rostro se transformara en una sonrisa depredadora. Perfecto, dijo, sin ocultar su orgullo. El tan esperado momento. El notario lo miró fijamente, sin mostrar ninguna emoción. Solo le queda firmar aquí y aquí, señaló los lugares en los documentos. Brad tomó el bolígrafo y, sin pensarlo, firmó los papeles. Su firma fue rápida y tajante, casi como un golpe de cuchillo. Al terminar, extendió los documentos al notario, sintiendo que, desde ese momento, todo estaba en sus manos. Pueden estar seguros, todo se procesará en los próximos días, dijo el notario, doblando cuidadosamente los documentos y guardándolos en una carpeta. Ahora usted es el único heredero. Felicitaciones nuevamente, señor Benton. Brad se levantó y dio un golpe con la palma de la mano sobre la mesa. Gracias. Estoy seguro de que hizo un excelente trabajo. Tan pronto como salió de la oficina del notario, no quedó ni rastro de la calma falsa que había mostrado. Por dentro, todo hervía de alegría y euforia. Brad se dirigió directamente al hotel, que ahora le pertenecía. Subió al ascensor hasta la oficina donde trabajaba su hermano, y disfrutó mirando la puerta conocida con la placa que decía Alex Benton, gerente. Abrió la puerta de golpe y entró, sintiendo como la euforia lo invadía poco a poco. Sin perder tiempo, se acercó al escritorio y se sentó en la silla de su hermano, recostándose en el respaldo. Vaya, hermano, murmuró Brad mientras miraba la oficina. Qué acogedor estaba todo aquí. Si me hubieras ayudado más, tal vez todavía estarías vivo ahora. Brad se rió, pero en ese momento escuchó un leve ruido en la puerta. Frunció el ceño y su mirada se fijó en la joven que estaba en el umbral.
Era Mandy, la asistente de Alex. Estaba en la puerta, sosteniendo una taza de café y parecía estar luchando consigo misma para no dejar escapar lo que pensaba. Su rostro estaba pálido y sus ojos mostraban nerviosismo. «Señor Benton, le traje café», dijo con dificultad, acercándose al escritorio y colocando la taza frente a él. «Gracias, Mandy», respondió Brad con una sonrisa apenas visible y un ligero asentimiento, dándole a entender que se fuera. Pero ella no se movió. Señor Benton, si me permite», comenzó tímidamente. Todo esto ocurrió tan de repente. Para todos nosotros. Ella lo miró a los ojos, pero rápidamente desvió la mirada. ¿Todos respetábamos mucho al señor Benton? Y ahora, cuando ya no está. Lo entiendo, la interrumpió Brad, sonriendo aún más ampliamente. La vida no es fácil, ¿verdad? Pero tienes que acostumbrarte, Mandy. Ahora soy yo quien dirige este hotel. Y quiero que todo funcione como debe ser. Su mirada se endureció. Así que, por favor, organiza los papeles de los clientes y prepárame los informes para mañana. Mandy retrocedió un paso, claramente abatida por el tono de su voz. Claro, señor Benton, susurró ella, tragando con dificultad. Si necesita algo, siempre puede pedírmelo. Se dio la vuelta y salió rápidamente de la oficina, dejando a Brad a solas con su nueva propiedad. Tan pronto como la puerta se cerró tras ella, Brad se reclinó en la silla y tomó la taza de café. Le agradaba la idea de que el hotel ahora le pertenecía. Pero sus pensamientos regresaban inevitablemente a su sobrina, la heredera cuyo nombre figuraba primero en la lista para recibir la propiedad, y de la cual se había deshecho sin dudarlo. Poco después, ya en su oficina, Brad llamó a su abogado para confirmar que todo estaba en orden con los documentos de la herencia. «Hola, señor Fraser. ¿Cómo van los papeles?», preguntó, mirando por la ventana, donde la oscuridad del atardecer comenzaba a instalarse. «Buenas tardes, señor Benton», respondió el abogado. «Los asuntos relacionados con el testamento están resueltos como se había planeado. Ahora nadie puede cuestionar su derecho a la herencia, incluso si surgen nuevas circunstancias». Brad sonrió satisfecho. «Excelente trabajo. Como siempre, Fraser. A su servicio, señor Benton». La voz del abogado era firme y tranquila. Ya sabe a dónde acudir si necesita más ayuda. Colgando el teléfono, Brad se reclinó en la silla y cerró los ojos. Ya no podía esperar para disfrutar de su nueva vida, en la que nada ni nadie se interpondría en su camino. Muchos años pasaron desde que Brad Benton consolidó su poder y vivió en el lujo adquirido a costa de las vidas ajenas. Construyó su imperio, el hotel, la mansión, las acciones y terrenos, y su nombre se convirtió en un símbolo de éxito despiadado. Pero en medio de todo este poder, entre tantos socios de negocios y enemigos ocultos, Brad olvidó algo importante: las ofensas que dejó en el pasado no siempre se quedan allí. En uno de esos días comunes, cuando Brad estaba sentado en su lujosa oficina, rodeado de documentos, una taza de café y pensando en lo estable que era su vida ahora, alguien llamó suavemente a la puerta. Levantó la vista, esperando ver a su asistente o a algún empleado, pero ante él estaba una figura extraña, una joven de unos 20 años, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Llevaba un vestido sucio y sus cabellos estaban recogidos en trenzas desordenadas. Todo en su apariencia indicaba que era una vagabunda y que su vida estaba lejos de ser próspera. Brad frunció el ceño, sin saber qué esperar de ella. «¿Qué necesitas?», preguntó, tratando de ocultar su sorpresa y su irritación. La joven dio un paso al frente, extendiéndole varios papeles. Brad los tomó, pero con la misma expresión como si le hubiera ofrecido basura. Cuando comenzó a leer, su rostro cambió. Lo primero que vio fue una decisión judicial que afirmaba que Nancy Benton estaba viva, que su muerte había sido falsa, y que además había acusaciones de falsificación de documentos. «¿Cómo pudo?», pensó Brad, pasando rápidamente la vista por las líneas. Le costaba creer lo que acababa de leer, y echó una mirada furtiva a la joven que estaba de pie frente a él, con los brazos cruzados sobre el pecho. Ella permanecía en silencio.
Brad miró varias veces alrededor, tratando de comprender qué estaba pasando. No tengo tanto dinero, susurró él, abrazándose la cabeza con las manos, sintiendo como la angustia le subía al cuello. Nancy, ¿eres tú? La chica no respondió. Sacó otra hoja de papel y comenzó a escribir algo. Brad sintió como su corazón latía con fuerza. En ese momento, parecía que toda su vida estaba en juego. Nancy le extendió la nueva hoja, y Brad, horrorizado, leyó lo escrito: sé que fuiste tú quien organizó el accidente en el que murieron mis padres. Conseguiste la herencia haciéndome pasar por muerta. Ahora ha llegado el día de tu pago. Brad gritó y retrocedió. ¿Y quién te va a creer, gritó, frotándose las sienes con nerviosismo. Tú eras solo una niña cuando todo eso pasó. Y son solo fantasías infantiles. No sabes de lo que hablas. La chica estaba frente a él con una expresión que hizo que Brad sintiera frío en el estómago. Sus ojos estaban llenos de dolor, y las lágrimas caían por sus mejillas. No trataba de explicarse con palabras, pero su mirada lo decía todo. Ella levantó las manos, como si quisiera mostrarle algo, pero Brad no la dejó terminar. «Basta de agitar las manos frente a mí», estalló él. «¿Qué crees, que voy a escuchar esta tontería de una vagabunda? No entiendes nada. Nadie te va a creer, y nadie se va a poner de tu lado. Eres solo una niña pequeña e indefensa». Pero Nancy, al parecer, estaba preparada para esto. Sacó de nuevo su cuaderno y bolígrafo, y comenzó a escribir. Brad seguía gritando, sin darse cuenta de cómo sus palabras perdían fuerza. En cierto modo, ya sabía que este encuentro dejaría una marca en su vida. Sentía que era un momento que no podría controlar, pero no quería rendirse. Nancy le extendió otra hoja. «Tu padre te quería. ¿Por qué le hiciste esto?». Esas palabras destrozaron el alma de Brad. Todo lo que alguna vez había considerado importante, ahora perdía su valor. Recordó ese momento cuando, siendo joven y desmesuradamente ambicioso, decidió cometer la traición, matando a su hermano y a su esposa. Ese fue el momento en que, impulsado por la codicia, les arrebató la vida. Pero en el fondo, siempre supo que esa sed de victoria podía llevarlo a la ruina. Sin embargo, no pensó que todo sucedería así, de forma tan inesperada y aterradora. «Tu padre no aprendió a compartir, por eso pagó con su vida», dijo Brad entre dientes, sin arrepentimiento ni remordimiento, solo con odio hacia todos los que lo juzgaban. Nancy, incapaz de contener las lágrimas, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. No intentó hablar ni explicar más. Brad, en ese momento, estaba de pie, como una estatua de piedra, incapaz de moverse. Sentía como su fuerza, su confianza, su mundo entero se desmoronaban. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Todos esos años, Brad estuvo seguro de que su pasado estaba cerrado y olvidado, pero ahora, cuando esa chica irrumpió en su vida, entendió: los viejos pecados no desaparecen, regresan para destruirlo todo. Brad tomó los papeles que ella había dejado sobre la mesa y los apretó en su mano, sintiendo cómo temblaba. Escuchó la puerta cerrarse detrás de él, y solo entonces comprendió que ella se había ido. En su oficina quedaron solo unas hojas de papel y un vacío. Cuando los policías entraron en la oficina de Brad Benton, aún no se daba cuenta de que había llegado el fin de su larga y exitosa carrera, construida sobre sangre y traición. En un primer momento, Brad ni siquiera creyó que lo pudieran arrestar. Estaba sentado en su enorme escritorio, rodeado de papeles y documentos, como siempre en su mundo habitual. Pero cuando dos policías se acercaron, su rostro palideció. «Brad Benton está arrestado por falsificación de documentos y asesinato», dijo uno de los policías, poniéndole las esposas. Brad ni siquiera intentó resistirse. Estaba demasiado atónito ante lo que ocurría. Él, que nunca se permitía ser vulnerable, que jugaba con las vidas de las personas como si fueran juguetes, de repente se encontraba en una situación en la que todo su poder era inútil. Por un momento, miró a la chica que estaba en la esquina de la oficina. Era Nancy, que grababa con un dictáfono, recogiendo pruebas en su contra.
¿Estás loca?, gritó Brad, levantándose de la silla. No puedes hacer esto. No sabes con quién te estás metiendo. Solo vas a destruir tu vida. Nancy siguió grabando sus palabras, sin distraerse. Cada uno de sus gritos era otra prueba de su culpabilidad. Ella sentía como dentro de ella hervía una mezcla de ira y alivio. Este fue el momento en que la verdad finalmente se hacía evidente. Brad ya no podía escapar de sus crímenes. Cuando los policías lo sacaron de la oficina, Nancy se detuvo en el pasillo y lo miró alejarse. No sentía lástima. Su corazón estaba tranquilo, a pesar de todo el dolor que había sufrido durante esos años. No sentía alegría porque este hombre, su tío, hubiera sido atrapado, pero su alma estaba llena de un sentimiento de justicia. Eres igual que tu padre. Se oyó la voz de Brad, que aún seguía gritando a lo lejos. Siempre pensaron solo en ustedes mismos. ¿Acaso no entiendes lo que has hecho? Nancy cerró los ojos por un momento. Sus palabras no la tocaron. Él seguía intentando manipularla, jugar con sus sentimientos como lo hacía cuando ella era una niña pequeña. Pero ahora era una mujer adulta que conocía el valor de la traición. Dejó esas palabras ir, como si no fueran para ella. Unas horas después, Brad ya estaba en su celda, y Nancy, con alivio pero aún afectada por los eventos que había tenido que atravesar, regresaba a su rutina habitual. Su vida había cambiado para siempre. En ese momento, Mandy, su leal asistente, quien se había convertido no solo en amiga, sino en su principal aliada en esta lucha, entró en su oficina. Mandy se acercó a Nancy y la abrazó. Nancy, si no fuera por ti, no lo habría logrado, dijo Mandy, su voz temblaba. Te agradezco muchísimo por ayudarme a descubrir la verdad. Él no merece lo que tiene. Nancy la miró, su corazón se comprimió de gratitud y amargura al mismo tiempo. No podía creer que todo finalmente hubiera terminado. Brad había sido atrapado, y su vida finalmente volvía a encarrilarse. Nancy le extendió una nota. No debiste arriesgarte tanto. Has hecho tanto por mí. Nunca podré agradecértelo. Mandy siguió apoyándola, sacudiendo suavemente la cabeza. No sabes lo difícil que fue para mí llegar a la verdad. Cuando supe lo que Brad decía después de la muerte de tus padres, no podía creer lo que escuchaba. Me costaba mucho trabajar con él. Pero tenía que descubrir la verdad, porque solo ella podría traer justicia, explicó Mandy, mirando a Nancy a los ojos. Nancy sintió como su pecho se llenaba de gratitud. Mandy había sido su apoyo, ayudándole a destapar lo que Brad había ocultado durante tanto tiempo. No solo era una lucha por justicia, sino también por su dignidad personal. Incluso me convertí en su amante, lo emborraché e intenté sonsacar todo de él. Pero en ese momento no dijo nada, continuó Mandy, sin ocultar su pesar. Y solo cuando llegaste aquí y contaste lo que sabías, todo encajó. Ya no podía esconder la verdad más. Nancy volvió a mirarla y sus ojos se llenaron de lágrimas. Mandy abrazó a Nancy y dijo: Te mereces todo esto, Nancy. Te mereces todo esto, a pesar de lo que has pasado. Ahora puedes empezar una nueva vida. La sala del tribunal estaba en silencio. La luz penetraba por las altas ventanas, dando a la habitación una sensación de frío. Toda la atmósfera era tensa, como una cuerda lista para romperse. El banquillo de los acusados estaba vacío, solo Brad Benton se encontraba en el centro de la sala, con la cabeza agachada, con una expresión como si el mundo a su alrededor ya no existiera. Su vida, construida sobre mentiras y manipulaciones, se desplomaba como una casa de naipes. El detective Curtis Matthews, quien había tomado este caso meses atrás, estaba en una esquina de la sala, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su mirada estaba fija en el acusado. Sabía que detrás de este caso había mucho más que solo un asesinato y falsificación de documentos. Estaba el engaño, y no solo de una persona, sino de toda una familia. ¿Están todos listos?, preguntó el juez, con voz que resonó en la sala. Todos asintieron y el juez levantó el martillo. La sesión comenzó.
El fiscal se levantó y se acercó al podio, su voz era firme y severa. Comenzó a enumerar los crímenes cometidos por Brad. Brad Benton está acusado de falsificación de documentos, asesinato y organización del accidente en el que murieron su hermano y su cuñada. También falsificó los documentos de la muerte de su sobrina, alegando que ella murió en un accidente de tráfico, cuando en realidad estaba viva y ahora presenta pruebas en su contra. Todos en la sala escuchaban atentamente. Brad permanecía inmóvil, sus manos apretadas en puños, pero no levantaba la vista. También descubrimos que Brad pagó a una persona con dinero que había pedido prestado a su hermano para que organizara el accidente. Todo esto lo hizo para apoderarse de una gran cantidad de herencia y no compartirla con su sobrina, continuó el fiscal. Las palabras del fiscal dieron en el clavo. Todas las miradas en la sala estaban fijadas en Brad. Sabía que todas esas acusaciones no eran solo palabras. Eran pruebas, recolectadas durante meses de investigación, y ya no podía esconderse de la verdad. El abogado de Brad se levantó, su rostro estaba seguro, pero su voz temblaba un poco cuando comenzó a hablar. Señoría, la acusación se basa en suposiciones y hechos no comprobados. No vemos pruebas directas de que mi cliente esté involucrado en la muerte de su sobrina o en la organización del accidente. Claro, todos estos eventos son una tragedia, pero no se puede culpar a una sola persona, comenzó, intentando convencer al tribunal de la inocencia de Brad. Muchos en la sala miraban con escepticismo las palabras del abogado. Sin embargo, a pesar de sus argumentos, el juez continuó mirando a Brad con una expresión implacable. Sus ojos estaban llenos de dudas. El detective Matthews se levantó y se acercó al podio. Su rostro estaba decidido, sabía que ahora era el momento del golpe final. Permítanme presentar nuevas pruebas, dijo. Tenemos grabaciones de un dictáfono, en las que Brad Benton admite haber organizado el accidente. También encontramos un testigo que vio cuando le pagó una gran suma de dinero a alguien, dinero que había tomado prestado de su hermano, para que organizara el accidente. Estoy dispuesto a presentar todas estas grabaciones como evidencia. La sala quedó en completo silencio. La gente comenzó a susurrar, y muchos miraban a Brad, quien ahora trataba de evitar las miradas de los presentes. Pueden escuchar las grabaciones, continuó Matthews, encendiendo el dictáfono. Esta es la voz de Brad Benton, quien admite sus crímenes. La grabación, hecha el día en que Nancy estuvo en la oficina de Brad, sonó fuerte y clara, de modo que todos podían escuchar sus palabras. ¿Estás loca? No puedes hacer esto. No sabes con quién te estás metiendo. Vas a destruir tu vida. Brad una y otra vez intentaba culpar a Nancy, y ese fue su primer y último paso hacia la confesión. Eras una niña cuando todo esto sucedió, ¿y ahora me acusas a mí? No sabes nada. No puedes probar nada. Todo esto son tus fantasías infantiles. Se oían sus palabras en la grabación. El juez levantó la mano, pidiendo silencio. Luego miró al fiscal. Podemos continuar, dijo, y la sala volvió a quedar en silencio. Brad se veía visiblemente afectado, su rostro se había puesto pálido. El detective Matthews se acercó a la mesa y colocó varios documentos frente al tribunal. Con calma, continuó. Además, encontramos documentos falsificados que fueron firmados por Brad para ocultar la muerte de su sobrina Nancy. Él organizó su funeral, alegando que ella había muerto en un accidente para acceder a su herencia. El abogado de Brad intentó objetar, pero sus palabras se ahogaron en el murmullo de la sala, llena de asombro. Nancy estaba sentada en la primera fila. No podía creer que todo esto estuviera sucediendo con su familia. Pero ya no sentía dolor, solo determinación. Estaba lista para cerrar esta historia. Después de largas horas de interrogatorios, presentación de pruebas y análisis de todos los hechos, el juez se levantó. Tomó una decisión. Brad Benton es hallado culpable de organizar un asesinato y falsificar documentos. Sus acciones no solo llevaron a una tragedia, sino que también violaron todo lo que se consideraba sagrado en relación con la familia. El tribunal lo condena a 15 años de prisión. En la sala del tribunal reinaba el silencio. Brad,
ya consciente de su destino, bajó la cabeza. Su riqueza e influencia no pudieron ayudarlo a evitar el castigo. El juez continuó. Este caso ha demostrado que incluso los más poderosos no pueden escapar de la justicia. Los culpables serán castigados y la verdad siempre saldrá a la luz. Cuando el juicio terminó, Nancy salió de la sala, sin sentir alivio, pero sabiendo que finalmente había conseguido justicia. Sus pasos eran firmes y en su pecho ardía una determinación feroz de seguir luchando por su hotel y por la memoria de sus seres queridos. Desde ese momento, Nancy sintió que había llegado el momento de recuperar todo lo que había perdido. Estaba lista para empezar de nuevo, para proteger la herencia de su padre y el hotel que ahora era suyo. Se colocó al timón de lo que una vez perteneció a su familia, y ahora, con la ayuda de Mandy, estaba lista para convertirse en una mujer fuerte e independiente, capaz de gestionar su futuro. Mandy permaneció a su lado, ayudándola a atravesar todas las dificultades.